que es Similae. ¿Quién está en Similae? Están las famosas chinches de campo, los bedbugs, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo son las chinches de cama? Las chinches de cama son pequeñitas, pero no invisibles. Miden milímetros, 4 o 5 milímetros aproximadamente, o sea, medio centímetro, pero no son invisibles. Por eso es importante que sepan cuáles son las características morfológicas, porque les pueden llevar los pacientes la chincha. Y sí es causante de algunas molestias que vamos a ver. Entonces, ¿qué forma tiene la chincha? También es aplanado dorso-ventralmente como el piojo. Pero ¿cómo podríamos diferenciar del piojo? Porque a mí me interesa que los diferencien bien. El pronóstico. Fíjense acá, es de la cabeza de la chinche, ¿no es cierto? Luego viene el tórax de la chinche y luego viene el abdomen de la chinche. ¿Qué está alrededor de la cabeza? Miren que está en la base de la cabeza, rodeando la cabeza, como una chalina, el pronóstico. Entonces acuérdense, che de chinche, che de chalina. Si es que encuentran la chalina, es una chinche. El piojo no tenía esa chalina. ¿Listo? Punto número 1. Punto número 2, ¿qué otros detalles? Bueno, las patitas de las chinches son más delgadas, si dan cuenta, no terminan en uña dorsal, no es única para agarrarse, porque no necesita agarrarse el pelo, cosa que acá simplemente terminan sus patitas delgaditas. ¿Ok? 3 pares de patas y el color es un color rojizo tendiendo al marrón. ¿Sí? No tiene alas. No tiene alas, tampoco tiene alas. Vamos a ver la transmisión de la chincha. La chincha se transmite de forma pasiva. La chincha no salta, por eso tiene todas sus patitas del mismo tamaño. Miren, 3 pares de patitas son del mismo tamaño porque no salta. No salta, no vuela, pero sí se transmite de forma pasiva. Camina. Más o menos para que tengan una idea clara, o para que tengan una remembranza, han habido el año pasado 2 protestas, o mejor dicho, 2 noticias relevantes en relación a las chinchas. Una fue en México, en una universidad de México, en la UNAM, creo, que los alumnos hicieron huelga 3 días porque todos los alumnos estaban infestados de chinchas. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron huelga? ¿Alguien estaba enfermo? Por las mochilas. Por las mochilas. Ese fue el problema. Pasa que una persona traiga en su mochilita un grupito de chinches y esté así sentadito 2 horas, 3 horas atendiendo la clase. Las chinches salen y si encuentran mochilas en el piso, encuentran cosas en el piso, empiezan a caminar y subir y se meten. Entonces esta persona también ya se infestó. Entonces cuando vuelve a la universidad, al día siguiente que tiene clases, trae otro grupito y así se va esparciendo por todo el aula. Pero no hacen clases en una sola clase, ¿verdad? Porque es la universidad, entonces se van a los laboratorios, se van a la cafetería, se van a las salas de estudio y todos se llevan de chinches, se enchinchan. Por eso es la dispersión pasiva, o sea, no salta, no es contacto directo, no es compartir fomites, no es que ustedes han chocado o intercambiado mochilas, no. Solo le dieron el espacio y la oportunidad para que camine y se suba. Y eso es lo que pasa. Y la otra, los Juegos Olímpicos que hubieron en Francia, fue los últimos, me parece, ¿no es cierto? Sí. Ahí también los deportistas, en la Villa Olímpica donde vivían, todos se enchincharon. ¿Por qué? Pasó lo mismo. Vino un viajero, tantos deportistas, alguno de ellos vino trayendo en su mochilita chinches. Se durmió, dejó sus pertenencias en el suelo, la maleta. A veces tú llegas al hotel y tiran la maleta, te vas corriendo a la piscina, ¿verdad? Ya dejó la maleta en el piso, salieron las chinches, caminaron en el piso, se fueron a otras habitaciones, otras maletas en el piso, se metieron y todos se fueron en chincha.
Entonces, fue todo un dolor de cabeza. Las chinches se transmiten por dispersión pasiva. No somos ajenos a poder enchincharnos. ¿Por qué? Porque si les gusta viajar, cabe la posibilidad que por las maletas se transmita. Entonces, siempre sus pertenencias no las tiren al piso, cuídenlas, especialmente si están en lugares que no conocen el nivel de higiene o de cuidado en ese sentido. ¿Ok? Muy bien. ¿Dónde viven principalmente estas chinches? En los colchones. O sea, sí pueden caminar, pueden meterse a la mochila y demás, pero ¿dónde prefieren alojarse, vivir, hacer sus nidos para multiplicarse? ¿Dónde se sienten seguras? En los colchones. Entonces, por esa razón es que les dicen en inglés los bed bugs, porque viven en las camas. Y allí es donde van a originarse los síntomas o las molestias. Cuando las personas se van a dormir felices y despiertan todos picoteados y con harto prurito, porque allí están las chinches. ¿Listo? Entonces se meten en los resquicios, en los bordecitos del colchón, en los huequitos del catre, de las maderas o inclusive los catres de metal. De la misma manera, es una metamorfosis incompleta, o sea, también va a tener ni huevo, ninfas y adulto. Y vamos a ver la sintomatología. ¿Qué molestias produce la chinche? Solamente va a ser propiamente las picaduras y el prurito a razón de esto. Nada más. Estas son las lesiones que pueden observar. ¿Ven? Son lesiones pequeñas, son unas máculas muy pruriginosas que obviamente dejan de picarte las chinches y desaparecen. Y esta es una chinche en vivo y en directo. Esta pobre paciente se enchinchó en sus cerus, pero sobrevivió. Ese es mi brazo con el antebrazo, ese es mi mano. Y esa es la chinche malita que encontré en el colchón. Así que cuídense mucho de sus cerus. Entonces, ¿qué molestia? Tumefacciones, sabores, malestar, ¿sí? Así que, por eso les digo, si van a dormir en algún lugar, revisen el colchón. Pueden haber estas chinches malitas. Sin embargo, no son vectores de ninguna enfermedad. Así que por ese lado no se preocupen. Lo que sí, deshacerse de ellas es bien complejo. No es tan fácil. Por eso fue difícil que estos pobres alumnos de la UNAM se deshicieran de estas chinches. O peor, los clavillos. ¿Por qué? Porque son difíciles de encontrar, como se ubican en huequitos, hay que eliminar o hay que pasar los pesticidas hacia esos huequitos. Muchas veces inclusive hay que aspirar, hay que pasar el calor húmedo para poder matar las bacterias, ¿sí? En mi caso yo encontré eso, dejé todas mis pertenencias y dije que las quemen. Nunca más volví a pisar ese tema. Pero hay otras situaciones en las que los pobres deportistas no podían quemar sus implementos, ¿verdad? Entonces allí ni modo había que... Sí. Ajá. Exacto, y se meten inclusive dentro de los asientos adentro. Adivina lo que dice mi celular. Ay, me chinché. Y yo hice mi celular del 2019, así que he podido ser víctima de lo que me estás contando. El dueño del terminal también conocía un bermejo que les había llevado de chinches, porque en los públicos que traían Exacto. chacra y estaban los chinches. Basta con un viajero y pasa hasta en las mejores familias.
que los de la vida olímpica también. También hay que reconocer esa libertad